ya lo dijo, las organizaciones, al compañero Esteban Daza, no sé si está ahí, compañero Esteban. Sí, buen día, gracias. Hola, saludos con todos, con todas. Gracias por la invitación. Yo voy a intentar seguir la línea que plantea Fabián y quedarme en un par de aspectos luego sobre el tema de los TLCs. Mm, Tengo una presentación similar, entonces intentaré terminar en el tiempo previsto, ¿no? ¿Con qué arrancamos, digamos, la coyuntura agraria del año 2022? A mí me parece que... ¿Cómo puedo aprender esto? Sí ven, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Sí se ve bien. Sí, sí se ve, ajá. Ok. Sí se ve. Creo que arrancamos con tres elementos. Pueden ser más o puede ser menos, pero a mí me parece que tres elementos marcan de alguna forma eh, la coyuntura agraria de este año, ¿no? El uno es no vamos a decir un movimiento campesino movilizado, pero sí vamos a decir varios sectores eh, agropecuarios, porque los ganaderos también están ahí, ¿no? Pequeños y medianos movilizados, ¿no? Hay una gran movilización sectorial, vamos a decir, sobre todo en la costa, ¿no? De pequeños y medianos agricultores, ¿no? Ese es un elemento central y fueron, vamos a decir, que uno de los actores principales de la movilización durante el 2020, ¿no? El otro, con mucha claridad, esto ya se lo venía viendo desde el gobierno progresista, pero también con Moreno toma fuerza y ahora, digamos, se establece con mayor claridad que son las corporaciones las que definen abiertamente, ¿no? El tema de las políticas públicas agropecuarias a nivel nacional. Ustedes tienen la designación de Juan José Pons Arizaga, ¿no es cierto?, como el consejero de gobierno de las políticas públicas para la protección del sector bananero, pero es en general de todas, ¿no? Entonces tienen ya las corporaciones tomadas, por lo menos la parte con respecto a la agricultura en el Estado, ¿no? Y lo otro, yo puse acá otro elemento que me parece importante y puse, bueno, la noticia de Carlos Rabascal, que plantea crear un frente progresista, lo viene proponiendo ya después de las elecciones, ¿no? Después de su alejamiento un poco con cierto sector de país o de UNES, ¿no? Pero lo pongo como sintomático nada más, ¿no? Porque no solo es Rabascal quien está proponiendo la unidad o el frente progresista, sino que también me parece que Leonidas Dice en algún momento ya lo ha planteado y últimamente cerramos, digamos, varios medios de comunicación han planteado, ¿no? Tal vez si pueden cerrar el micrófono. Entonces, digamos, y cerramos el año, digamos, con los planteamientos de Correa sobre una especie de frente amplio donde no solo esté la izquierda, sino también ciertos sectores de la derecha ha mencionado, ¿no? Entonces, son como estas corrientes o estas propuestas en torno a la generación de un frente progresista, pero si hilamos más fino, ninguna de estas tres propuestas tienen elementos de una transformación del sistema agroalimentario que considere la participación democrática, ¿no?, de los sectores campesinos, ¿no? En estos tres discursos sobre el tema del Frente Progresista, unos radicalmente de izquierda, otros un poco más de centro y con Correa entre centro y la derecha que ha propuesto, digamos, no hay, ¿no?, la incorporación de las voces campesinas en lo que sería este Frente Progresista. Así que ahí hay que mirar también por dónde gira esa propuesta y qué van a hacer estos sectores, ¿no? Yo he dividido la presentación en tres partes, digamos, un contexto internacional muy rápido que define también varias cosas de las políticas públicas del interior, que ya lo ha dicho Fabián, yo solo mencionaré. Hubo una cumbre alimentaria del 2001 convocada por FAO, donde se establece ya un nuevo orden agroalimentario mundial tomado por las corporaciones, ¿no? Aquellas instancias internacionales como la FAO y el Comité de la Seguridad Alimentaria que definen las políticas de FAO y que
y que incorporan los gobiernos, digamos, está tomada por las corporaciones, eso lo ha denunciado ya Vía Campesina, y hay varios elementos, digamos, que definen por dónde va las siguientes políticas mundiales, ¿no? Las siguientes políticas globales. Luego les pongo un ejemplo. Luego está la política agraria común de la Unión Europea, ¿no es cierto?, donde los subsidios básicamente es para la gran agricultura, para la agricultura industrial. Ahí también hay una, vamos a decir, una relaciones de tensión entre la agricultura industrial y las pequeñas, bueno, pequeñas y medianas agriculturas en sus dimensiones, digamos, con respecto a la política agraria común y sobre todo este salto que se quiere hacer en Europa sobre el tema de lo orgánico, ¿no? Hay que estar muy atentos también cómo eso se relaciona con las políticas en América Latina y sobre todo en el Ecuador. Tenemos la crisis energética, ¿no es cierto? El alto precio del gas en Europa y Asia, que lo que ha hecho es que se eleven los costos de los fertilizantes y los nitrogenados, que fundamentalmente son, digamos, el gas es la materia prima, ¿no? De muchos de estos componentes de los cuales ya Fabián lo mencionaba, nuestra agricultura es altamente dependiente. Luego tenemos la crisis logística, esa crisis de contenedores, ¿no? Que ha elevado los costos de los fletes y ahí hay que hacer esa lectura también sobre las aperturas comerciales y todas estas tensiones en torno a la crisis de contenedores y logística, digamos, porque eso está elevando también los precios, ¿no es cierto? La FAO ha dicho claramente que se han elevado el 33% de diversos rubros de alimentos, ¿no? Por estas crisis derivadas del COVID, ¿no? Luego está ya, Fabián lo dijo, la agricultura 4.0, que es el control total de la cadena de alimentos por corporaciones como Amazon, por ejemplo. Y tenemos todos los problemas causados por el COVID a nivel mundial. Digamos, todos estos elementos de alguna forma condicionan las políticas globales alrededor del sistema agroalimentario y la Vía Campesina sostiene que desde septiembre del 2021, con la cumbre alimentaria, hay un nuevo orden alimentario mundial neoliberal, mucho más agresivo que los anteriores, digamos, ¿no? Eh, yo aquí había puesto dos partes de un artículo que habíamos escrito con unos compañeros y solo les pongo como ejemplo, ¿no? Antes de esta cumbre alimentaria se habían planteado 59 soluciones para la transformación de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Pero que estas 59 soluciones antes de la cumbre alimentaria estaban fundamentadas en la financiarización de la agricultura, ¿no es cierto? Por ejemplo, proporcionar financiación catalizadora para pequeños y medianas empresas agroalimentarias, es decir, la deuda, ¿no es cierto? El crédito o la deuda es un elemento central para la dominación de los sectores campesinos y sacarlos, bueno, hacer que pierdan su autonomía y sacarlos del juego del mercado en algún momento, ¿no? Pero esto ya se venía teniendo antes de la cumbre alimentaria en septiembre de 2021. Cuando pasa la cumbre, se plantean no solo 59 soluciones, sino 231 compromisos y acciones para la transformación de los sistemas alimentarios. Ustedes pueden revisar la página web de FAO, ¿no? Y de la cumbre, hay un montón. Y uno de esos que llama la atención, entre tantos, hay uno que se llama Bellota, ¿no? Se llama Bellota y que está compuesto por una coalición. ¿Qué hace esta cumbre alimentaria? Permite las coaliciones entre estados y corporaciones de manera mucho más de frente, digamos, frente a la crisis, ¿no es cierto?, de presupuesto de varios estados, sobre todo en países del tercer mundo, permiten que la política entre en coordinación con las corporaciones para generar la política pública. Una de estas soluciones o compromisos es uno que se llama Bellota, ¿no? Entonces, esta coalición entre Rabobank y Microsoft que impulsan la entrada al mercado de carbono de pequeños agricultores a través de proyectos agroforestales. Hasta ahí no pasa nada, ¿no? Porque eso ya lo hemos visto acá con el plan que se hizo acá en el gobierno de Correa, Socio Bosque me parece que es. Entonces está ahí, nada del otro mundo. Pero, ¿qué hacen estas corporaciones? Es controlar, ¿no?, minuciosamente el complejo tecnológico y de monitoreo satelital y otras tecnologías de teledetección que están en manos de las corporaciones, pero que los campesinos y campesinas que entran en este juego van a estar altamente dependientes, ¿no? Entonces, más o menos esto es como lo que ya nos explicaba Fabián, ¿no? Hay un nuevo orden mundial alimentario tomado por las corporaciones.
En el contexto nacional, igual pasaré muy rápido, tenemos varios problemas, ¿no? Tenemos todo el problema en torno a las consecuencias, digamos, causadas por la COVID-19, crisis que ya venían dándose antes de la COVID, pero que se profundizan, ¿no? Como la inseguridad alimentaria, el aumento de las horas de trabajo no remunerados, sobre todo en las mujeres, y la crecida, vamos a decir, de la violencia al interior, ¿no? De zonas rurales y urbanas, eh, por el tema del confinamiento sobre mujeres, ¿no? Eh, Ustedes ya conocen los precios de sustentación, es otro problema del contexto nacional, la crisis de los endeudamientos que ya lo puso Fabián, y sobre todo en un gobierno, digamos, controlado por las corporaciones, digamos, por las altas financieras, ¿no? También hay que mirar el tema del endeudamiento en relación a este proceso de dominación, control de las autonomías campesinas, ¿no? Y del debilitamiento también de las eh, fortalezas organizativas a través del endeudamiento, ¿no? Los impactos del TLC con la Unión Europea se empiezan a ver, crece la pobreza, crece la desnutrición y la malnutrición, hay criminalización de la protesta, ¿no? Compañeros y compañeras, creo que son del sector bananero, que están criminalizados por haber salido en las protestas del 2021. El tema del narcotráfico también aparece ya como un problema central dentro del sector rural, no solo el microtráfico, sino ya eh, cómo va impactando, digamos, ¿no? La circulación eh, de ciertas prácticas del narcotráfico dentro de las organizaciones o de los espacios, vamos a decir, campesinos, el contrabando, que es algo que ustedes ya conocen eh, con mucha claridad, las migraciones estacionales, pero también estas migraciones, ¿no es cierto? Gente de la Sierra Centro que está migrando, exponiendo nuevamente su vida, ¿no? Para ir a los Estados Unidos. Y algo que impactó mucho y que se lo ve también con mucha claridad es esto, los impactos del cambio climático, ¿no? Chimborazo fue azotada el año anterior, ¿no? Por ejemplo, en Guano nosotros vimos, ¿no? Lo que sucedió, pero Pimampiro también tuvo por ahí algunos problemas y otros lugares seguramente del país también fueron impactados, ¿no? Estos son unos cuadritos, digamos, de cómo el COVID impacta, ¿no? En el tema de la seguridad alimentaria, quienes sufrieron durante los meses más complicados del COVID, durante el 2020, la inseguridad alimentaria moderada, es decir, tuvieron, digamos, si tú tienes 3 comidas al día, la inseguridad alimentaria moderada es que tú no hayas comido una de las 3, o sea, dos, solo dos, o que dejes de comer un día, ¿no? Lo que llama la atención es que son vamos, sí, que son las agriculturas familiares de la costa, ¿no? Con el 40% de prevalencia, las que sufrieron inseguridad alimentaria, y ahí está, digamos, la expansión de los monocultivos, ¿no? Luego tenemos, como decíamos, ¿no? Como ejemplos, digamos, mientras el contexto es de crisis en las pequeñas agriculturas campesinas, lo que vemos en estos cuadros es como, a pesar de la pandemia, el sector agroindustrial vendió más, creció más, pero trasladó ciertas crisis, ¿no? A los sectores de los trabajadores y a los pequeños productores, el caso del banano, el caso de las flores, durante la pandemia, ¿no? ¿Qué están haciendo las corporaciones en este contexto, ¿no es cierto? En este contexto de neoliberalismo, digamos, o de profundización del neoliberalismo en el campo, ¿no? ¿Qué están haciendo? Los grupos económicos que más han ganado son aquellos grupos económicos eh, cercanos, ¿no es cierto?, a la comercialización de alimentos, ¿no? O que tienen el control de la comercialización de alimentos, son los que más crecen, ¿no? Como les decía, la agroexportación gana durante el COVID-19, los clústeres, ¿no? Los grandes intermediarios que dicen los pequeños productores son los que ganan, ¿no? El clúster bananero negociando precios internacionales, ¿no? Hace 2 días ya salió la noticia donde varios ministerios de América Latina, ministerios de Agricultura de América Latina, junto a los clústeres bananeros de cada uno de los países, entran en disputa con los supermercados europeos y norteamericanos para generar un nuevo precio a favor del sector bananero. Lo que dicen los pequeños productores bananeros es que ese precio nunca llega a los pequeños, ¿no? Sino que se queda en esta gran cadena de intermediación, ¿no? Se constituye el Frente de Exportadores para la Promoción de TLCs, eso también más abajo les muestro.
el control de los créditos de fomento de la producción está en manos del capital financiero y también, digamos, de las industrias, de la industria importadora de insumos. Más abajo les pongo también el ejemplo. La política de flexibilización laboral ahora se entra ya nuevamente en un debate sobre el código laboral en el 2022 y el traslado de la crisis al productor familiar campesino, que eso es lo que ustedes vienen viviendo, ¿no? Aquí están entonces los ejemplos, digamos, la noticia dice: Cordex, nuevo gremio de exportadores, se enfocará en impulsar la firma de acuerdos comerciales y mejora de competitividad. ¿Quiénes están ahí? ¿Qué gremios exportadores están ahí? Camarón, banano, plátano, cacao y pesca, ¿no? Que son los grandes ganadores, además del eh, tratado comercial del acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿no? Y luego lo que les decía, los ministros de Agricultura se unen en apoyo a los productores y exportadores bananeros latinoamericanos, ¿no? Eh, Luego está el tema de las políticas públicas. Esto es lo que hacen las corporaciones, digamos, cómo ellos canalizan, digamos, ¿no? Y luego, y cómo esto se refleja en las políticas públicas. Tenemos el crédito 1% a 30 años plazo, que se lanzó ya a inicios de este año, que hay muchas críticas, ¿no? Desde el monto hasta de los requisitos, de 500 a 3,000 no necesitas garante, de 3,000 en adelante necesitas un garante, el tema digamos, de la temporalidad, 30 años, $5,000 a 30 años es condenarte constantemente, digamos, porque además dicen que son pagos mensuales, entonces es condenarte a estar endeudado, digamos, por bastantes años, digamos, ¿no? No decimos que esto no sirva, puede servir, ¿no? Eh, Creo que decía Irma de Amucón, creo que nos decía el otro día que $5,000 les sirve para invertir en 2 hectáreas, pero ¿qué pasa aquellos que tienen 5 hectáreas? O sea, sí que está direccionado al sector más deprimido de los sectores campesinos, pero lo que hace es, en lugar de sacarlos, digamos, de los momentos de pobreza, lo que hacen es condenarlos a una deuda que posiblemente por la crisis internacional, por la toma de las corporaciones sobre las políticas públicas, estos créditos en algún momento sean impagables, ¿no? Entonces el endeudamiento como una nueva, no como nueva, sino como una política mucho más evidente de la dominación y control campesina, los altos costos de los insumos que ustedes ya lo conocen, ya lo han hablado, las políticas de los TLCs, ahora se pide, digamos, um, con el nuevo, ¿cómo se llama? No es canciller, bueno, con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores o canciller mismo creo que es, ¿no? Que firme 10 tratados comerciales. Pero ahí también hay que mirar una particularidad. Por ejemplo, digamos, ahorita en la negociación con México, México no quiere firmar porque hay 2 sectores sensibles para México, ¿no? El uno es las bananas ecuatorianas y el otro es el camarón. Entonces ahí hay tensiones, digamos, de corporaciones, ¿no? Entonces el Ecuador se muestra como, vamos a poner entre comillas, dominante del mercado de banano y de camarón frente a los productores y empresas, vamos a decir, mexicanas de ahí. Entonces no está muy sencillo la firma de ese acuerdo comercial. Entonces el Ecuador de alguna forma también se muestra, ¿no? Um, como alguien, digamos, como una potencia, digamos, ¿no? Que puede perjudicar a otras economías en el caso de estos 2 rubros, ¿no? Pero ¿qué nos perjudicaría a nosotros? El tema del aguacate, por ejemplo, ¿no? El aguacate de México podría romper, digamos, economías por lo menos de la parte norte de la sierra ecuatoriana, ¿no? No sabemos de ahí cómo está la negociación, solo sabemos que México no quiere firmar si no se llega a acuerdos entre el tema del banano y camarón, sobre todo por la agresión del mercado nacional o de la producción nacional. Luego está el precio de la gasolina y los combustibles, que sube toda la cadena agroalimentaria, la reforma tributaria, el alza del salario básico unificado, los insumos y el Ban Ecuador, digamos que hay una política de insumos. Hay la propuesta de censo agropecuario, todo el problema que ustedes conocen sobre la importación de maíz en esta disputa entre industria de transformación o agroindustria, intermediarios y pequeños productores, ¿no? Fue muy interesante también ver la disputa ahí. El presupuesto del 2022, ahí hay un problema central para la agricultura, sobre todo para agrocalidad hay un problema central.
la profundización del modelo agroindustrial, y el decreto 68, pues 168, bueno, 68 me parece que es, que abre, sin necesidad de firmar un TLC, abre partidas para que entren, ¿no es cierto?, producción, sobre todo alimentaria al Ecuador, y esto ya está más de 6, 7 meses, y que viene perjudicando, sin TLCs, ¿no? No es necesario el TLC, siendo que este decreto lo que hace es eh, impulsar la importación de varios rubros alimentarios, ¿no? Este cuadro ustedes ya lo conocen, esta es la profundización del modelo, ¿no es cierto? Que nos decía Fabián, hay que luchar por la tierra, hay que luchar también por el uso del suelo, ¿no es cierto? Que haya más tierra para la producción de alimentos, esto nos muestra lo contrario, hay más suelo, digamos, para la producción de alimentos, para la comercialización, agroindustria y agroexportación, y hay cada vez menos suelo usado para alimentos básicos y soberanía alimentaria, ¿no? Aquí este cuadrito, bueno, nos muestra entre el 90 y el 2018 cómo sube la producción de banano, es decir, cómo se va ocupando más tierra para aquellos productos del agronegocio, ¿no? Y este, en cambio, nos muestra hacia abajo la tendencia, cómo se va perdiendo trigo, cebada, lenteja, etcétera, y esos suelos van siendo usados para la agroexportación. Las políticas públicas, hay una política pública sumamente agresiva, digamos, esto de pasar del dirigente a gerente, que tiene que ver con un proceso de cambio de mentalidad, de cambio de ejercicio, vamos a decir, organizativo democrático de las organizaciones campesinas. Ahora no son, digamos, no se les motiva, bueno, nunca hubo, pero bueno, la asociatividad aquí no se concibe, sino que lo que se concibe en esta política pública del MAC es la individualidad, el emprendedurismo, ¿no? Que haya un buen líder rural. El buen líder rural no es el dirigente campesino, campesina, sino el gerente de su unidad productiva, la competitividad, etcétera, ¿no? Esto les quería mostrar. Esta es una política firmada entre el Ban Ecuador y todas estas industrias importadoras de insumos, ¿no es cierto? Donde el Ban Ecuador da el crédito, no, este no es el 1% al 30 años plazo, este es otro, ¿no? Se creo que está al 11 o al 12%. Pero esta es una política pública en la cual son estas industrias que venden, ¿no es cierto?, los insumos en los territorios, los que van a calificar a los pequeños productores si son o no viables para recibir el crédito. Y ellos ordenan, vamos a decir, en esta transacción con Ban Ecuador, ¿no es cierto?, que Ban Ecuador traslade los recursos a las corporaciones importadoras, y ellos nada más van y dejan el producto, ¿no? Pero ya no te califica Ban Ecuador, te califican los agentes de crédito de cada una de estas industrias, lo que me parece que es terrible además, ¿no? Y aquí está, digamos, un cuadrito de los costos, sobre todo de los fertilizantes, del fosfato de amónico, el muriato de potasio, la urea, etcétera, cómo va creciendo exponencialmente, ¿no? Más del 100% entre el enero de 2021 y el 2021, ¿no? Entonces aquí ustedes ven el cuadrito cómo sigue subiendo, y muchos dicen que hasta el mes de marzo esto no va a tener ninguna moderación, sino que va a seguir subiendo, ¿no? Consecuencias del TLC, lo que vemos es que se profundiza el TLC con la Unión Europea, ¿no? Se profundiza la matriz primario exportadora, el cacao, el banano, el camarón crecen. Todo esto se queda concentrado en muy pocos grupos, 9 empresas bananeras, 8 grupos de camarón, etcétera. Lo importante es medir un poco, digamos, ¿no?, cómo crecen estas exportaciones y dónde están ubicadas territorialmente, y lo que vemos es que mientras crecen las agroexportaciones, crece la ganancia para estas industrias, para estos clústeres, la pobreza aumenta, ¿no? Si ustedes ven provincias como Los Ríos, Guayas y El Oro, que producen mucho banano, o Manabí y Esmeraldas, que producen mucho cacao para la exportación y que vienen creciendo con el TLC, ven que la pobreza multidimensional pasa a los 8 puntos, etcétera. Entonces, no hay una distribución, vamos a decir, equitativa de los TLCs, ¿no? Hay impactos directos, impactos indirectos ya de este TLC, ya lo decía Fabián, hay un cambio de norma. A ver, ¿qué pasa con los TLCs? Los TLCs no solo transforman la vida de los campesinos después de haber firmado, lo empiezan a transformar antes. Y esa es una discusión que hay que darla y hay que mirarla, digamos, ¿no? Con perspectiva. Los cambios legales dados para la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea se dieron desde el 2014, si no lo recuerdo mal, ¿no? Ley de tierras, ley de agua,
ley de semillas, código de ingenios, todos estos estuvieron diseñados para poder firmar un TLC y eso transforma radicalmente ya la vida campesina cuando se empiezan a aplicar las leyes, ¿no? Luego los impactos ambientales, en la tierra y en los territorios, sobre todo, digamos, la expansión de las camaroneras, ¿no? Llevan el agua sal, ¿no? A sectores donde antes se hacía arroz, digamos, en Manabí, por ejemplo. Entonces, hay impactos ya que se van dando en el caso de los TLCs, ¿no? Y los impactos indirectos son las consecuencias que viven países como Colombia y Perú, que trasladan varias de sus cosechas que no logran colocar en el mercado y lo pasan como contrabando, ¿no? En el caso de los lácteos, que es el que más ha llamado la atención, nosotros hemos visto cómo sí viene decreciendo, ¿no es cierto? Los productores, bueno, los pequeños ganadores, ¿no? Ganaderos, perdón, por el contrabando de leche, ya su producción, digamos, ya es sostenible, digamos, por el tema del contrabando, sobre todo por la frontera norte. Y nosotros hicimos una medición entre el 2016 y el 2019, en el cuadrito mano izquierda. Nunca pude abrir bien, pero bueno. Y lo que vamos viendo es que hay mucho suero y esta liñita café, ¿no? Hay mucho suero y componentes lácteos que empiezan a crecer, ¿no? A partir de la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, leche, crema, quesos empiezan a crecer, ¿no? Es un crecimiento pequeño, moderado, pero que va afectando la economía, ¿no? Desde mi punto de vista, la economía de los pequeños ganaderos, desde mi punto de vista, y esto habría que discutirlo más a profundidad, sí hay impactos en el sector lácteo por la importación directa, digamos, del Ecuador de estos productos, ¿no? En las economías campesinas, pero creo que más en este momento tiene que ver con el contrabando, ¿no? Pero bueno, esto se lo puede debatir. Este es un cuadro que lo saqué el día de ayer y sí podemos ir viendo cómo el bloque de la Unión Europea viene creciendo en el tema de lácteos, de leche sobre todo, viene creciendo entre 2 millones de dólares, de euros, no, de dólares por año. Sí, sí viene creciendo, ¿no? Les quiero mostrar un segundito, si me dan todavía tiempo. Ustedes pueden entrar a la página del CIPA, que se llama, del ministerio, y pueden hacer el ejercicio en comercio exterior. No sé si se ve ahí, no creo que se ve todavía. No, Perdón. no se ve, no. No, este no es. Espérenme un segundito. Acá. Ahí se ve, ¿no es cierto? Uy, ¿qué hice? Logran ver, ¿no? Sí, ahora sí se ve. Ujú. Entonces, ustedes pueden entrar acá y ir viendo el tema de las importaciones, ¿no? Vamos a poner leche, por ejemplo, leche y hay que poner importación, ¿no? Y lo vamos a dejar entre enero del 2021 y octubre del 2021, que es los datos más actuales, ¿no? Entonces, la importación de leche en el Ecuador en total son 26 millones de dólares, ¿no? Y es una participación en el mercado agropecuario de menos del 1%, el 0,85%, y el precio son 5.004 toneladas, ¿no? Ahora, de eso, ¿qué es lo que se importa? Lo que importamos, ¿no? Importamos de la Unión Europea, bueno, de varios países. ¿Pero qué importamos? Fórmula láctea, leche condensada, queso y leche en polvo, ¿no? Y lactoalbumina, que no sé muy bien qué es, pero eso es lo que más se importa, sobre todo la fórmula láctea, ¿no? Ahí hay que hacer, digamos, una lectura sobre el tema agroalimentario. Si seguimos bajando, lo que podemos ver es que el que mayor peso, digamos, el bloque con mayor peso en las importaciones, obviamente es la Unión Europea que viene creciendo. Antes era el Telecán, no es decir, el mercado del norte, digamos, ¿no? En Estados Unidos, México y Canadá. Pero ha ido siendo desplazado por la Unión Europea, que es esta esquinita de acá, ¿no? Con 10 millones. Y son los Países Bajos, los que Y acá está el cuadrito, y si ustedes van siguiendo las líneas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más ha crecido? Entonces, es la leche condensada la que empieza a crecer, digamos, ¿no? Hasta octubre, ¿no? Luego viene el otro rubro que es la fórmula láctea, que también es muy importante en las importaciones. Y lo que muchos tememos y se teme en el sector lechero es la leche en polvo, ¿no? La leche en polvo son, bueno,
es el tercer rubro que se importa. Es menos, digamos, que la fórmula láctea, pero es importante también en las importaciones, ¿no? Entonces ustedes pueden ir haciendo el seguimiento y lo pueden empezar a hacer desde el 2016. Es un poco lenta la página, pero funciona para que ustedes mismos lo puedan hacer, ¿no? Y con esto ya voy a ir terminando. Entonces, estos son los impactos, vamos a decir, ¿no? Este año, ¿qué pasa con el TLC con la Unión Europea? Hay 1.300 partidas o productos que van a entrar ya con arancel cero, ¿no? Entre los principales es carne, textiles, juguetes y productos farmacéuticos, ¿no? Que van a entrar a menor precio, como el aceite de oliva, por ejemplo, los quesos, los enlatados, las aceitunas, las galletas, los vinos, etcétera, ¿no? Y pasan de la participación del mercado todos estos productos del 11% que teníamos en el año anterior al 34%, es decir, su participación en el mercado de los productos europeos empieza a crecer, ¿no? Y pero en total, dicen aquí abajito, ¿no? La participación bueno, de autos, por ejemplo, pasan del 5 al 7, etcétera, pero en general es del 34% en total, ¿no? Es decir, hay que estar atentos cuáles son. Hay una lista grande de los que entran con arancel cero, entre muchos de ellos también son hortalizas, verduras que llegarán, digamos, ¿no? Y con esto cerrar, digamos, afecta, bueno, ya Fabián lo dijo, al 85% de las pequeñas economías campesinas que están en todos los rubros de producción nacional, en el arroz, en el maíz duro, en el cacao. Bueno, muchos son de monocultivo, otros son asociados, etcétera. Hay una gran diversidad de la AFC en la participación de este circuito, de esta cadena. ¿Y qué está pasando, no es cierto? ¿Qué están haciendo las organizaciones para enfrentar esto? Ya lo dijeron, hay organizaciones nacionales no incorporan en su discurso las reivindicaciones agrarias, ¿no? Tal vez el tema minero viene a ser principal, ¿no? Pero bueno, en algunas organizaciones, en otras sigue estando ahí el discurso más campesino. Pero bueno, las movilizaciones del año 2001 permitió a algunas organizaciones negociar, ¿no? Con el Estado. Ahí tienen ustedes lo que pasó con la FECAOL, el pueblo Montubio también, están los diálogos con la CONAIE, y ahí habría que hacer una lectura sobre esas acciones de estos actores, ¿no? Hay una tendencia sobre todo en la costa, ¿no es cierto?, a las escuelas de jóvenes rurales. Está la Asamblea de Pueblos de la Costa como un espacio de debate también. Están las escuelas campesinas que vienen creciendo. Están las propuestas, digamos, de los colectivos y las confederaciones de productores agroecológicos como una alternativa. Está la UNAPACE, ¿no? Aquí está el compa Mesías Uchiña, que nos puede dar ahí algunas lecturas sobre la UNAPACE. Está la Red Agroecológica de Pichincha, están los varios manifiestos de los distintos encuentros de las organizaciones, están las movilizaciones de la costa. Creo que hace 2 días o 3 días se reunió eh, la, la mesa, perdón, el Parlamento de los Pueblos del Guayas, ¿no es cierto? Plegándose también donde hay además muchos productores, muchos representantes de productores arroceros y maiceros. ¿Qué es lo que están pidiendo ellos? Es, bueno, bajar el precio de los combustibles, precios mínimos de sustentación, pero dicen que no, bueno, que están pidiendo a la CONAIE que no salga el 19, sino que pase para el 22 o que pase para el próximo mes de febrero hasta que bajen los contagios. Pero la gente se está organizando, digamos, ¿no? Las disputas institucionales, está el COIAD, está la ley pro año que creo que puede ser aprobada, hay que ver qué pasa, y está el COSAL, ¿no? Si bien el COSAL genera muchas dudas, mucha expectativa, etcétera, me parece importante que si bien la disputa institucional y la correlación de fuerzas es muy complicada, me parece que el COSAL permite otras cosas, ¿no? Otras cosas como la unidad, como recuperar ciertos discursos reivindicativos, colocar ciertos elementos en las agendas campesinas que no se las veía, pero bueno, y hay que discutirlas y bueno, a más profundidad, hay que hacer una discusión política, programática, y creo que el COSAL puede, digamos, ser como el pretexto
¿no? En fin, ¿no? Y está el diseño de la agricultura familiar campesina como otra de las posibilidades, ¿no? Pero ¿cuál es la línea transversal sobre todo esto? Es que hay falta de unidad, hay falta de un discurso nacional eh, que englobe, vamos a decir, ¿no es cierto?, las distintas, manteniendo la particularidad de las demandas, que englobe, digamos, la disputa y las tensiones entre el sector agroalimentario y las políticas neoliberales, ¿no? Y con esto yo termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban.